¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en abierto. Hoy especial, más abiertos que nunca, porque venimos a mostrarnos al mundo. Estamos en Fitur, estamos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Así se presenta Valencia. Este es el stand de la ciudad. Queremos que la gente vuelva a Valencia tras lo ocurrido el pasado mes de octubre. Verte en Valencia nos alegra el corazón. Es el claim con el que la ciudad llega aquí a IFEMA, unas jornadas que están sirviendo para poner en valor la riqueza cultural de la ciudad, también la patrimonial, la artística y, como no, la festiva, pero no solo de la ciudad, también de toda la comunidad, porque estaremos muy pendientes de los distintos municipios de la provincia. También visitaremos algunas localidades de Alicante y Castellón e incluso nos moveremos fuera de la comunidad valenciana, porque gracias a la alta velocidad son muchos los espacios que podemos descubrir y redescubrir a tan solo unas horas de nuestra capital, de nuestra ciudad. Mucho movimiento en este pabellón 7 de IFEMA en el que se encuentra la comunidad valenciana. Ya lo ven, miren, esta es la imagen ahora mismo en este stand. Estamos ahora mismo en la Diputación, mucha representación festiva, hemos visto a muchas falleras, a muchos falleros pasar por aquí. Estuvo también la Corte y la Fallera Mayor de Valencia, que visitaron la inauguración ayer miércoles. Durante esa inauguración, jornada festiva, recordemos, en la ciudad, ese San Vicente que vivíamos por las calles. Día importante, aquí estamos en Fitur, vamos a ir contándoles todo lo que está pasando, mucha gastronomía y también tiempo para hablar de empresas y para hablar de trabajo. Comenzamos. Esto es Valencia en abierto, especial Fitur. Con este vídeo se presenta la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana abierta al mundo. Daddy, what are our plans for today? Eternal sunshine, here's the deal. Savor each second, it's a thrill. Oh no, he's doing it again. It's the sunny state of Spain, where tomate flows like rain. Amazing places to explore. It's a home away from home. Music in the streets, such a delight. Art is everywhere, sun is shining bright. Vacation in your feet, vacation in the air. Here is the place to go. I love this plan. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea. Y paseando por Fitur también y entregándonos lo mejor de su gastronomía, el chocolate, entre otras muchas cosas, la localidad de Torrent, la alcaldesa Amparo Folgado. Alcaldesa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, un año más aquí a Fitur a promocionar nuestra ciudad, a promocionar Torrent, su gastronomía, en este caso con el chocolate, nuestro producto típico, pero también para dar a conocer a Torrent, para que se lo conozca a nivel cultural, a nivel festivo y sobre todo que al final Torrent es un referente en la comarca y en la provincia y queremos, bueno, pues ponerla en el mapa. En este caso, para la mejor forma de ponerlo en el mapa es en Fitur. Alcaldesa, capital del Horta Sur, este año muchas miradas puestas en esa zona trasladan al turismo como eje de recuperación económica y social para los próximos meses. Habría una oficina de turismo esta semana. ¿Es un objetivo importante el que se marca desde aquí, desde Fitur? Es muy importante, además es importantísimo la reconstrucción, en poner en valor nuestras ciudades, en este caso en Torrent, también que al final lo hagamos conjuntamente con toda la comarca y que al final pues podamos salir todos unidos. El que Torrent al final esté aquí, que podemos trasladar nuestra importancia a nivel gastronómico, a nivel cultural, nuestras fiestas de moros y cristianos, nuestras fallas, nuestra figura de la Reina del Encuentro, que es una figura singular y que se vaya conociendo Torrent. Eso lo que hace es atraer gente
que venga a la ciudad, que compre en nuestra ciudad, que pueda pasar un día en la ciudad. Sabemos que somos una ciudad que es para poder pasar un día, que puedan disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestras rutas a nivel al campo, al aire libre, en la ruta del Sender del Rey Milenari que tenemos que recuperar porque además está muy dañada por la dana, y que al final esto es un día a día y que con la fuerza de todos salgamos adelante. Alcaldesa, se está haciendo mucho trabajo en recuperar ese turismo e impulsar, nos lo decía, sobre todo las fiestas, esa identidad cultural tan importante para un pueblo. ¿Cómo ha sido el 2024? Si lo evaluamos, ¿ha habido un crecimiento de visitantes? Ha habido un crecimiento, además hay datos que al final nos lo garantizan. La semana que viene tendremos la inauguración de la segunda Feria de Chocolate. Hemos tenido que ampliarla un día más, incluso su tamaño, por el gran éxito que tuvo el año pasado, pero además incluso este propio año. Yo creo que el ser de alguna forma ese referente, ese punto de encuentro de la comarca, es una forma también de avanzar todos juntos. Lo tuvimos hace unos días, unas semanas, con la cabalgata de los Reyes, que fue realmente un éxito en participación, un éxito en la afluencia, y lo que quiero invitarles a todos es que a partir del día 31 vengan a Torrent, a la primera parte de la avenida, justo al lado del ayuntamiento, a nuestra segunda Feria del Chocolate, con más de 10 expositores y con 4 días que al final culminarán con la fiesta de San Blai, también importantísimo, con esa escasola de San Blai, y disfrutar de su feria, que es también un referente nuestro de la ciudad de Torrent. Voy a preguntar porque arranca el calendario festivo, arrancamos con ese San Blai, Feria del Chocolate, las fallas que las tenemos ahí, sé que trabajándose mucho para todo ello. Yo quiero confesar una cosa, Torrent nunca arrancamos el calendario porque festivo. Nunca para. Porque siempre estamos en calendario festivo. Hemos tenido la foguera de Sant Antoni, tenemos San Blas con la Passeig del Guió, la fiesta de San Blai, tendremos la Feria del Chocolate, enseguida estaremos en las fallas, la Crida San Antón, la Semana Santa, que les invito a conocer la figura de la Reina del Encuentro, que es una figura única en toda España y que además sigue durante todo el año esa actividad festiva y cultural que nos hace tan diferentes y tan importantes a nivel de la provincia. Pues ahí la tendremos, la veremos también en ese show cooking en el que vamos a disfrutar de ese manjar el chocolate, que por cierto no ha venido sola a la feria, este año ha vuelto acompañada. Hemos venido con Boyet, que es nuestra mascota, y además os invito a todos a las 4:30 a ese show cooking, a que conozcáis nuestro bollo típico de chocolate. Como yo digo, nuestras vitaminas torrentinas te ponen al día enseguida, te quitan todo el cansancio que llevas, y bueno, vamos a ir creciendo la familia de Boyet, así que espero que en próximas ediciones tengamos, parte de la familia de Boyet. Y la Diputación de Valencia llega también a Fitur con gastronomía. Y si hablamos de gastronomía tenemos que viajar a Torrent, es la capital del chocolate en la provincia de Valencia, preparando la Feria del Chocolate. Y aquí hoy en Madrid, mirad, qué bien acompañado estoy, porque ni más ni menos que Boyet Melonio, que me lo comía a trozos, pero no se puede, porque tenemos a su hermano pequeño aquí preparado con nosotros, preparado con mucho cariño por la tradición y también porque este chocolate tiene mucha historia familiar. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, acabamos de descubrir este show cooking del chocolate de Torrent, de estos bollets, que es parte de la historia familiar también que tú misma has vivido. Correcto, es parte de mi historia familiar y parte de la historia de Torrent también. Cuéntanos cómo nace este bollet y cómo se desarrolla. Pues antiguamente, digamos, a mitad del siglo XIX, sobre 1856, digamos que llegó el cacao a Torrent como algo, ¿sabes? Es oro, o sea, siempre se ha dicho que el cacao es el oro líquido. Y la gente pues empezó a hacer lo que quería hacerlo de alguna manera, y como no tenía maquinaria, pues se inventó la manera de hacerlo así como un bollet. Entonces así salió toda la historia y hasta el día de hoy. Mira, te vemos las manos, que es la de un niño pequeño que quiere acabar de jugar, que acaba de disfrutar del chocolate, porque es sin duda uno de los manjares más reconocidos y a lo mejor que ponemos poco en valor en Valencia, que lo tenemos tan cerquita, esa capitalidad del chocolate. Sí, a ver, tiene poco valor, pero yo a su vez que ahora que llevo más años en el mundo, cada vez sí que es verdad que la gente le gusta más el chocolate, la tradición, el comprar, el regalar, o sea, cada vez yo creo que ese valor se le está aumentando bastante. Se le está aumentando.
nos decías, hacia el siglo XIX más o menos comenzabais un crecimiento de fábricas, hoy sois muy poquitos los que quedáis. Hoy antiguamente llegaron hasta ser unas 70 y algo, ahora solo quedamos 2 y nada, pero aunque quedemos 2, yo tengo muy claro que esta tradición tiene que seguir adelante y el Bollet tiene que continuar muchísimos años más. El Bollet tiene que continuar. Hoy hablamos de turismo, ¿es la gastronomía uno de los pilares del turismo? ¿Se conquista al visitante también por el estómago? Correcto, hay que conquistarlo por todas partes, por el estómago, por la vista, por todo. Es muy importante. Nos están dando, Bollet, eres como Mickey Mouse ya casi, me refiero. Tienes imanes, tienes llaveros, ¿qué te falta? Pues le falta hablar. Le falta hablar. Le falta hablar, que lo tenemos aquí. Es el Mickey Mouse particular de la bolleta. Bueno, nos dijeron que a lo mejor llega la familia pronto. Igual llega, nunca se sabe. Antes que a mí te va a llegar, ya verás. Lo decíamos, esto es muy importante. Desde el año pasado se está haciendo mucho hincapié desde el gobierno local en potenciar este chocolate, este Bollet, también en la feria. ¿Lo habéis notado en estos últimos meses? Sí, se ha notado mucho a nivel local, a nivel de gente que nos conozca, a nivel de Instagram y todo esto. También la gente nos busca, te llama más, te pide más cosas. La verdad que se está haciendo un gran trabajo por nuestro producto local, es que es nuestro producto local de nuestra tierra, entonces hay que darlo a conocer a todo el mundo, así que muy contentos. Pues ahí están, muy contentos. Esa Feria del Chocolate es la siguiente cita, voy a mirarlas porque lo tengo aquí, del 31 de enero al 3 de febrero, un día más que el año pasado para disfrutar Feria del Chocolate en Torrent. Os dejamos aquí disfrutando. Yo me voy a quedar comiendo el Bollet, pero no el grande, te dejamos. El grande ya llevo el bocado aquí arriba, nos vamos a quedar comiendo el pequeño, es que tengo tantas cosas en las manos, compañeros, que ya no me dan. Me guardo esto, me quedo con el Bollet con Patricia, que me va a enseñar algo más de chocolate, esas manos mágicas de chocolate, y en un rato venimos porque hay más gastronomía valenciana que disfrutar. Así es, seguimos con más protagonistas. Nos hemos encontrado al alcalde de Ribarroja del Turia, Roberto Raga. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un año más en Fitur, que es una cita muy importante para el turismo y especialmente Ribarroja está viniendo desde hace ya 15 años y bueno, trabajando para hablar bien de Ribarroja de Turia, que también toca, después de la Dana, de todo el sufrimiento que hemos tenido y tenemos en parte, bueno, venir aquí y alentar a que la gente venga a visitarnos. Bueno, pues empezamos si quiere por la Dana. Alcalde, cuéntenos, podemos decir que ya se ha vuelto a la normalidad en el municipio, ¿cómo está la situación, cómo va esa fase de reconstrucción? Bueno, nosotros estamos muy lejos de la normalidad porque ha afectado al Parque Natural del Turia y es la joya de la corona nuestra, porque por el Parque Natural del Turia yo siempre digo que es el parque con más visitas de toda España, 1 millón de usuarios y por tanto destrozar el parque, se ha destrozado, los puentes, todo está por tierra, estamos reconstruyendo ahora, pues nos queda mucho, pero bueno, estamos trabajando al 100% y en colaboración sobre todo con la Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Estado, y a ver si entre todos podemos empujar y cuanto antes solucionar el tema del Parque Natural. Lo que sí ha cambiado, y lo ha hecho el alcalde, es cambiar un poco el foco turístico en ese río precisamente por las consecuencias de la Dana, ¿no? Sí, efectivamente, ahora estamos en la parte de la montaña, estamos con un recorrido saludable y accesible que es por chinos en toda la zona natural del Parque Natural, porque el Parque Natural tiene el río, pero una parte que no ha sido destrozada, que es toda la parte de la montaña. Por tanto, estamos buscando alternativas importantes, la gastronomía, por ejemplo, con el beso visigodo, que es un beso muy dulce y que tiene una historia chulísima de Tep de Mir y Teodora, de la época visigoda, y lo presentamos con el chef Joan Clement. Tenemos una escuela de cocina y bueno, con nuestros hornos tradicionales pues hacemos ese beso visigodo que a todo el mundo invito a que lo compren y está buenísimo, ¿no? Bueno, pues no habrá que perderse esta exposición del beso visigodo. Curiosidad tenemos, alcalde, lo que está claro es que hay que probarlo y que se muestra en esta feria. Además, un proyecto llamado O-City, cuéntenos. Pues O-City es un proyecto tecnológico, aplicamos la tecnología y además de una manera muy bonita porque hay avatares que hemos señalizado, hay un recorrido que tú a través del móvil puedes ver, cualquier persona puede estar primero
formándose, porque sale el avatar y le explica, por ejemplo, el patrimonio cultural, el castillo, los grandes yacimientos arqueológicos que tenemos, el parque natural, que gracias a esta aplicación lo podemos ver como estaba antes. Puedes disfrutar de cómo estaba el parque y te va indicando aquellas cuestiones que son muy singulares, ¿no? Por tanto, esta Old City lo hemos hecho con la Politécnica, dentro de un proyecto europeo, y una parte de la Diputación, y lo que aplicamos la tecnología para que sea fácil conocer Ribarroja a un clic y poder venir a visitarla. Bueno, pues Old City también importante en esta Feria Internacional de Turismo, y alcalde ha hecho los deberes en cuanto a fondos europeos. Fue una apuesta importante en esta legislatura de Roberto Raga, y ahí están los frutos. Un proyecto, cuéntenos, con un importante presupuesto que ya empieza a ejecutarse. Sí, efectivamente, 1 millón de euros. Nos costó mucho trabajar, al final lo conseguimos, y al final estamos muy contentos porque es un proyecto que conecta el Parque Natural del Turia por dentro del casco urbano con una zona de movilidad urbana sostenible para poder andar, caminar. También será un barranco que será, digamos, del arte, que conectará también con piezas de arte hasta el Parque Natural. Bueno, todo esto entra dentro de una inversión muy importante de financiación europea, 100%, y una parte tecnológica. Y la parte tecnológica, que es muy importante, lo que hemos incorporado es un juego chulísimo que invito a las familias que vengáis a jugar a Ribarroja. Vas por una serie de QRs, vas jugando con jeroglíficos y al final tienes un premio, que puede ser un viaje para una pareja, una cena en Ribarroja, etc. Y además está preparado también para los autistas. Por tanto, es inclusivo. Es chulísimo, ya lo veréis los avatares también, cómo van jugando con vosotros, cómo hacéis rellenáis el jeroglífico. En definitiva, yo aconsejo que vengáis a ver este proyecto tan chulo a Ribarroja de Turia. Bueno, pues así es, Ribarroja del Turia, ese municipio que ofrece actividades prácticamente durante todo el año, conoce paraje natural, que es un privilegio tenerlo tan cerca, el río, y además con un turismo sostenible. Este es el reto también, alcalde. Sí, hombre, claro, la sostenibilidad es el eje principal nuestro. Nosotros tenemos un plan estratégico que hicimos con la Universidad de Valencia, 2017-2025, y que hemos ido renovando, y se basa en la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero la ambiental es muy importante. Cuando en ese sentido es una visita sostenible a un pueblo que os acogerá con los brazos abiertos, con sus gastronomías, sus costumbres, sus besos visigodos y su patrimonio histórico, que es muy, muy importante. Y bueno, y aprovechar también la televisión que me das para intentar, bueno, pues que las administraciones se pongan todas las pilas, porque tenemos que recuperar cuanto antes ese valor tan importante como es el Parque Natural y nuestra área industrial. Así que también aprovechar para pedir que todo el mundo ayude, colabore, porque hay que pasar esta dana cuanto antes, ya hace falta. Bueno, pues ese es el mensaje del alcalde de Ribarroja. Por cierto, novedades este año. Me decía que vamos a ver para tener ese balance, pero que es otra forma este pabellón, especialmente para los municipios. Ya no tienen esa representación que tenían, todo más abierto, enfocado más al negocio. Veremos, Roberto, ¿no?, como alcalde cuando acabe la edición de este año. Bueno, nosotros somos más partidarios de tenerlos stand, porque al final en los pueblos somos la comunidad, somos la Diputación Provincial, y vienen las falleras, tienes tus fotografías, tu roll-up, ¿no? Entonces yo sí que pediría que la Diputación reconvierta, y la Generalitat, pues que los pueblos tenemos ese espacio que es pequeñito, pero muy interesante para poder participar. Bueno, pues ahí queda esa petición del alcalde. Gracias, vamos a estar muy pendientes de toda la oferta gastronómica, cultural, de proyectos de Ribarroja del Turia presente este año aquí en Fitur. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Y también con la representación de su localidad de Ribarroja de Turia, aquí como fallera mayor, está Andrea. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vienes representando a tu localidad, Ribarroja de Turia, aquí en Fitur. ¿Cómo está siendo esta jornada en la feria? Emocionante, está siendo guay, la verdad. ¿Qué has podido ver hasta ahora durante este día? Pues he visto, bueno, este pabellón lo hemos visto entero y aún vamos a ver más. Es como un viaje por todos los países. Un viaje por todos los países. Tú vienes aquí a que conozcan un poco más Ribarroja. ¿Has podido explicarle a la gente qué es lo que hacéis, las actividades que lleváis a cabo, que conozcan, invitarlos a que conozcan algo más de tu localidad? Sí, más o menos. ¿Qué es lo que más preguntan? Lo que más me preguntan es que si el pelo que llevo es mío o es postizo. ¿Y cuántas fotos te han pedido ya? Porque me imagino que te han pedido muchas fotos. Demasiadas. Si tuvieras que contarlas, ¿cuántas dirías fotos que te has hecho hoy? Aquí en Madrid, en Fitur.
70. 70 por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, hoy una jornada importante porque es para dar a conocer la fiesta, la localidad, pero comenzabas en verano, el reinado. ¿Cómo está siendo? Pues muy orgullosa de poder representar a mi pueblo y muy contenta. Pero no has venido sola, has venido con más gente a Fitur, has venido acompañada de la fallera mayor y de más miembros de la representación fallera también de Ribarroja. Sí, también hemos venido con el presidente, la presidenta de Junta Local y más gente. Pues al presidente lo tenemos por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está siendo este día de hoy en Fitur? Pues este día, a ver, es un poco pesado porque llevamos aquí desde muy pronto, pero a la vez estoy orgulloso de representar aquí a Ribarroja y estoy muy feliz. Le estaba preguntando a Andrea, ¿qué habéis visto, qué habéis conocido, qué os ha llamado la atención en el día de hoy? Pues a mí lo que me ha llamado mucho la atención ha sido el año chino, que había un montón de gente saludándonos, nos habían dado un peluche por ir ahí a verlos, ya está muy chulo. Y dice Andrea que lleva como unas 70 fotos en el día. ¿Tú también, más o menos las mismas? Oh, igual, 70, 80, ya es un montón. ¿Qué le llama la atención a la gente de vuestros trajes? ¿Qué os preguntan cuando os ven? Cuando ven nuestros trajes, sobre todo el de Andrea, la vivacidad de los colores y también el reflejo de la luz, a la gente le llama mucho la atención. Y ahora mira, vamos a ponernos aquí los dos juntos, porque así os pregunto a los dos de golpe, porque lleváis desde verano, estamos ya a nada y menos de que comiencen las fallas, porque estamos aquí al ladito. ¿Cómo se espera este mes y medio, 2 meses para que lleguen? Pues un poco de nervios. Sí, nerviosos. ¿La gente empieza a apretarse más durante estos días? Sí, la gente empieza ya a decir fallas. ¿Y cómo le invitaríais a la gente que nos esté viendo de toda la comunidad valenciana ahora y también cómo estáis invitando a todos los que están aquí en Fitur a que se acerquen a Ribarroja del Turia en este mes de marzo a disfrutar de estas fallas? Pues en general es que las fallas es lo mejor que tenemos en Valencia, o sea, cualquiera que quiera un poco de fiesta, que venga a fallas. En Ribarroja siempre va a haber un hueco para ellos. Pues hoy lo tenemos con esta invitación a fallas. Nosotros continuamos por aquí, por Fitur, porque sí, hoy estamos en Madrid, pero en 2 meses estamos ya en la fiesta y nosotros estamos ya pensando en cuando llegue. Así que nosotros vamos a seguir descubriendo más localidades. Gracias, chicos, por acompañarnos. Os dejamos disfrutar de la feria y mucha suerte y muchas fotos. Gracias. Adiós. Más protagonistas en Fitur, nos acompaña ahora la alcaldesa de Pusol, Paz Carcellera. Alcaldesa, ¿qué tal? Un año más, Pusol representando a la Comunidad Valenciana. Pues sí, un año más tenemos representación. Este año ya tenemos muchas reuniones cerradas con distintos operadores de muchos temas, así que empezando la mañana pero muy fuerte. Bueno, pues va a cundir porque son días importantes para los municipios y me decía que Paz, trabajando mucho el tema de los albergues, cuéntenos. Sí, porque tenemos un proyecto de turismo sostenible para desestacionalizar el turismo y que no solo sea turismo de playa, que se lo tenemos más consolidado. Ahora tenemos la zona de la costera, que es un paraje natural donde hemos recibido una subvención importante de fondos europeos de más de 2 millones de euros, con lo cual estamos ya tramitando todas las obras del albergue y ahora la gestión de los mismos, y el parque como un parque de aventura que también va incluido allí. Bueno, o sea, pues que ese es el objetivo, ¿no? Desestacionalizar. ¿Qué ofrece Pusol? Porque evidentemente tenemos que hablar de las playas, situación de ellas después de la Dana, alcaldesa, no ha afectado. Por suerte, Pusol no se ha visto afectado por la Dana. Tenemos la playa en un estado magnífico, así que y poniéndola a punto ya para que en Pascua esté preparada, en Fallas Pascua ya esté preparada para toda la gente que huye de Valencia, que no le gustan las fallas, tenga también otro sitio y una alternativa. Así que ya estamos a full con la playa y con todos los servicios de puesta en marcha. Bueno, además de playa, Pusol ofrece, como intenta vender estos días en Fitur, numerosas actividades, porque Pusol también es naturaleza, gastronomía, cultura, alcaldesa. A ver, Pusol tiene mucho que ofrecer, es gastronomía, obviamente. Tenemos sitios de arroces magníficos en la playa y en el pueblo, pero sobre todo intentamos que no solo sea turismo de playa y que durante el resto del año tenga continuidad el turismo. Tenemos muchos comienzos de GR, por ejemplo el GR que cruza toda la península desde Pusol hasta Lisboa, empieza en Pusol obviamente, y ahí es lo que estamos intentando reforzar, ese turismo que no está tan consolidado y que queremos atraer a gente que venga durante todo el año. Además podemos decir que esas playas gozan, bueno, pues todavía de tranquilidad, de un turismo muy familiar, que es lo que se intenta buscar también, ¿no? Es un turismo familiar, también tenemos unos campings de lujo
Por ejemplo, ahora un grupo francés ha comprado uno de los campings más grandes de la playa de Puzol y está invirtiendo más de 6 millones de euros en la renovación del camping, con lo cual también va a ser un aliciente nuevo. Y luego, hombre, pues seguimos manteniendo todos los servicios de la bandera azul, que lo nuestro nos cuesta. Bueno, pues bandera azul es ese privilegio que tiene la localidad de Puzol. Unos días intensos con esta forma nueva del pabellón de la Comunidad Valenciana, que me decía la alcaldesa antes de hacer la entrevista que está contenta porque se viene a dar a conocer, a trabajar. Obviamente. A ver, siempre que hay cambios hay críticas y eso, bueno, hasta cierto punto es normal. Cuando cambias algo siempre hay alguien que no le gusta. Pero yo creo que es un pabellón mucho más operativo que el del año pasado, que teníamos unos mini stands de 80 centímetros en los que no nos podíamos mover y estaba lleno de folletos. Yo creo que esto, con entrevistas cerradas, con mesas de trabajo, es para nosotros los alcaldes muchísimo más operativo que lo que era el año pasado. Bueno, pues ahí está la valoración de la alcaldesa de Puzol. Gracias, Paz Carceller, por atendernos. Silvia. Que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Y paseando por Fitur descubrimos algunos de esos puntos importantes a los que podemos acercarnos desde la Comunitat Valenciana pues muy rápido, porque ahora el tren nos lleva directos hasta ese punto, hasta la provincia de Ourense. Tenemos con nosotros al presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor. Presidente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hoy aquí Ourense presentándose como esa puerta del Camino de Santiago en Galicia, ese Camino da Prata que sale de la localidad y que nos lleva a recorrer ese interior precioso gallego y de la provincia. Bueno, efectivamente, un placer primero hablar para Valencia, para la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque al final, efectivamente, todo ese cambio en las comunicaciones ha supuesto una revolución, y hoy la Comunidad Valenciana está a 5 horas de Galicia en AVE. Eso es un mundo, es una mañana, es una tarde, y eso lo ha cambiado todo. Bueno, pero la oferta que nosotros presentamos aquí de una manera muy clara la hacemos de todas nuestras potencialidades, porque probablemente Ourense, la única provincia gallega que no tiene mar, puede ser la gran desconocida para un público en general, ¿no? Cada vez menos, por suerte, porque cada vez más personas nos conocen. Y lo hacemos efectivamente a través de un elemento vertebrador de la provincia y de un elemento del que podemos decir que podemos sacar o referenciar todas las potencialidades. Es el Camino de Santiago, uno de los caminos de Santiago, el más extenso, el que nace en Sevilla, la Ruta de la Plata, el Camino Mozárabe, que nace en Sevilla y termina en Santiago. Y en Ourense tiene nada menos que 200 kilómetros y tiene 9 etapas de ese camino que lo hacen pues un elemento vertebrador de la provincia y que nos permite tener un conocimiento de toda ella. Además, presidente, si viajamos en AVE, tenemos 2 puntos desde el que podemos empezar el camino, que esto es importante que la gente lo sepa, porque hay 2 estaciones, una en Agudiña, otra en la de Ourense capital, cada una de ellas a 100-200 kilómetros de la llegada en Santiago, que nos permite adaptar estas rutas del camino a todos los públicos. Sí, bueno, uno de los objetivos, que efectivamente no es el único, pero uno de los objetivos que buscan muchas veces los peregrinos es, por supuesto, hacer el camino y obtener la compostelana. Esto se puede hacer efectivamente a través de 2 vías, en este caso, con estas. Nosotros uno de los elementos diferenciadores, innovadores y diferenciadores, es la llegada del AVE hace 3 años a Ourense. Eso ha supuesto ahora mismo que para una población, para una provincia de 300.000 habitantes, tengamos más de 2 millones de personas que pasan por esa estación de AVE. Eso lo cambia todo, evidentemente, cambia las distancias y también cambia el público. Y ello nos permite además esa línea de AVE. Tiene 2 paradas, como bien decía usted, emblemáticas, que son por una parte y facilitadoras y ligadas al camino. Por una parte la estación de Agudiña, la puerta de entrada a Galicia, son 200 kilómetros hasta Santiago, y ello nos permitiría hacer el camino a través de bicicleta, por ejemplo. Queremos especializar, y de hecho lo estamos, que una de las especialidades de este camino frente a otros sea la querencia por la bicicleta, un camino cicloturista, y tenemos esas condiciones, es decir, se pueden bajar del AVE, coger la bicicleta y con 200 kilómetros hacer la compostelana.
obtener la compostelana. Y el otro gran elemento diferenciador, sin duda, es Ourense capital, 105 kilómetros hasta Santiago, perfectos para hacer también el camino a pie y obtener también esa compostelana. De ahí, además, esto es claro, al llegar tanta gente, de ahí está la mitad de las personas que han hecho el Camino de Santiago, que ya digo, arranca en Sevilla, la mitad lo han hecho desde Ourense capital, lo cual refleja claramente esa apuesta ese acierto y esa apuesta por ese camino ligado a la alta velocidad. Además, en Ourense hablamos del camino, pero hablamos mucho más. Tenemos en nuestras espaldas ahora mismo esta imagen preciosa de la Ribeira Sacra, candidatura al Patrimonio de la Humanidad. Presidente, sin duda, el gran regalo de la naturaleza, uno de los grandes regalos de la naturaleza en la provincia de Ourense, esta Ribeira Sacra, esas vistas, esos cañones del Sil. Sin duda, la Ribeira Sacra es otro de nuestros atractivos fundamentales, un atractivo que ya está siendo descubierto por el gran público, junto con el termalismo, la gastronomía, etcétera. Pero bueno, como lugar geográfico, la Ribeira Sacra es probablemente de los destinos más importantes, si no el más importante de la provincia. Ese turismo de interior, ese turismo de naturaleza, ese turismo de cultura, de patrimonio, en definitiva, un turismo completamente diferenciador, un turismo genuinamente gallego y un turismo que nos permite, seguramente con la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, dar ese salto que todavía nos falta y ese salto definitivo, desde luego, para consolidarlo como uno de los principales reclamos turísticos de Galicia, ya no solo de Ourense, sin duda de Galicia. Pues ahí está. Antes de despedirlo, porque sabemos que tienen la presentación ahora, le pregunto, nos decía, otro lujo, el termalismo, porque la provincia está llena de aguas termales al aire libre, muchas de disfrute gratuito, que esto la gente no lo sabe, y que nos vamos a descubrir a otros países europeos, pero las tenemos muy cerquita en España, a tiro de piedra en Ourense. Pues sin duda es otro de los elementos diferenciadores y además, como usted bien dice, este es un turismo, es un recurso que está por toda la provincia prácticamente, con lo cual cabe distintas opciones, ¿no? Es un turismo también que en auge, un turismo por el que también estamos apostando fuertemente con diversos programas, desde turismo, desde termalismo social, pasando por termalismo efectivamente turístico, y desde luego con esa gran variedad, esa gran diferencia que nos permite ser completamente diferentes. Efectivamente, agua termal en la cantidad y en la diversidad que tenemos, somos la segunda territorio de Europa, y eso dice mucho, efectivamente, de un recurso tan singular que se une a todos los que antes enumeramos para hacer, en definitiva, de la provincia un destino cada vez más conocido, desde luego muy conectado y cada vez más accesible para que millones de personas, para que miles de personas lo vivan, y seguro que la experiencia no les va a defraudar. Pues hay que dar esa invitación. Gracias, presidente, por atendernos, lo dejamos ya. Por cierto, y me lo van a permitir porque aquí me hierve a mí también un poquito la sangre, casi, presidente, tengo que decirlo, la invitación más cercana, aparte de todo lo natural, el termalismo y ese Camino de Santiago, el Entroido, que lo tenemos ahí ya, que nos quedan nada, unas semanitas para que comience en Xinzo, y en algo más de un mes toda la provincia se inunda en esa capital de Entroido, Galicia, Ourense. Sí, haremos referencia luego en la presentación precisamente a que una de las cosas que se puede disfrutar con el Camino de Santiago y con la visita a Ourense es de una de las fiestas más ancestrales, más internacionales y más genuinas al mismo tiempo, que cada vez capta más visitantes, que por supuesto nos permite tener una identidad propia y al que todos están ustedes invitados. Hay multitud de manifestaciones de Entroido, pero todas ellas con una genuina identidad ourensana y desde luego un gran reclamo turístico, y allí encontrarán un pueblo acogedor, que siempre lo es, pero más especialmente en una fiesta como esta tan nuestra. Pues ahí está, gracias, presidente, por atendernos. Ya lo ven, mucho que ofrecernos. A nada, tiro de piedra en el AVE, que nos montamos en Alicante, en Valencia, en Castellón, y llegamos directos a Ourense. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde este stand de Galicia, nos vamos a esta presentación para seguir descubriendo las riquezas que nos ofrece esta tierra, también presente en Fitur durante estos días. Más Cullera presente también bajo esa marca Valencia Turismo en el pabellón de la Comunidad Valenciana. Estamos con su alcalde, Jordi Mayor, ¿qué tal? Bueno, estamos presentes porque hemos venido las personas que formamos
el turismo en Cullera, pero como puede ver la gente no van a encontrar un stand que ponga Cullera, no estamos visibles porque la Generalitat Valenciana ha decidido este año borrar a los municipios de lo que es el stand, romper el consenso en política turística de muchos años y de manera unilateral dejar a destinos tan importantes como Peñíscola, como Benicarló, como Denia, como Gandía, como Cullera, sin un espacio donde muchos profesionales que vienen estos días a buscar destinos atractivos y a buscar ese feedback que tienes que tener en el destino para luego poderlo vender, no van a encontrar en el stand de la Comunidad Valenciana ningún sitio donde ponga Cullera. Sí que vamos a estar en el pabellón 9 porque nos hemos movido y tenemos un stand propio en el pabellón 9 donde sí que vamos a poder hacer nuestra estrategia, donde vamos a presentar toda nuestra oferta turística de cara a esta campaña que empieza dentro de poco. Bueno, esto es un titular importante, en el pabellón 9, no en el de la Comunidad Valenciana. Sí, correcto, es donde hemos podido porque aquí se nos ha eliminado del stand junto a todos los otros municipios y creo que es un error además viendo el stand que representa la política turística del señor Mazón. Es una política en blanco, como podemos ver en este stand. Es una decisión que ya tomó la anterior consellera, la consellera que mandaba a casa a las familiares de las víctimas de la Dana. Esa misma sensibilidad que tuvo ese día es la que tuvo cuando decidió quitar a los alcaldes y a los municipios de la foto que debería de tener Fitur. Bueno, pues es el malestar de muchos alcaldes y alcaldesas ante el nuevo diseño de la Generalitat. Vamos a dejar ver estos días, ya haremos un balance de si ha sido positivo o no, pero de momento las críticas están ahí. Sí, lo será porque vamos a hacer los deberes, vamos a aprovechar al máximo el poco espacio que nos han dejado y, como digo, hemos buscado alternativas para hacer acciones potentes, no solamente en la feria, sino también en la ciudad de Madrid. Tenemos mañana por la noche un acto muy potente con todo el sector para potenciar nuestra marca y vamos a aprovechar lo poco que nos han dejado, incluso en las horas en las que nos han programado a destinos como Cullera, para hacer todo de nuestra parte y que por nosotros no va a quedar. Bueno, pues ahí está el espíritu constructivo del alcalde. Vamos a conocer Cullera, porque no solamente son sus playas y para eso se ha trabajado y mucho durante los últimos años, en las últimas legislaturas. Desestacionalizar era el objetivo, se ha conseguido, alcalde. Bueno, pues la campaña es toda una declaración de intenciones sobre eso. Y vamos un poquito más allá, porque Cullera es un municipio que está integrando en su estrategia turística un concepto clave para el desarrollo turístico, que es la sostenibilidad social. En eso basamos toda estrategia, toda política, no solamente turística, sino en todos los ámbitos del ayuntamiento. Es importante que un destino turístico cuide, en primer lugar, a los que viven en ese destino para ser capaces de atraer a visitantes y atraer a turistas. Eso es lo que busca Cullera y eso es lo que estamos consiguiendo año tras año y nos refrendan los datos que tenemos tanto de ocupación como de crecimiento turístico. Bueno, pues dato importante el de crecimiento turístico de Cullera, con sus playas, con su patrimonio cultural importantísimo que se ha fomentado también y cuidado durante los últimos años, alcalde, con ese castillo de emblema. Sí, tenemos una oferta cultural de ocio y de cuanto al patrimonio única, una fortaleza árabe del siglo XI, musealizada, que además solemos también poner exposiciones que son temporales para que siempre haya un motivo diferente para visitar nuestra fortaleza y todo va evidentemente unido a nuestras playas y evidentemente unida a la gastronomía. Además, esta feria la empalmamos con Madrid Fusión, que empieza el lunes que viene, donde Cullera forma parte destacada dentro del stand de Saborea España, que es la marca gastronómica de España, de los destinos gastronómicos de España, donde tenemos nuestro espacio y donde proyectamos la ciudad. No se vuelve a un sitio donde, aparte de disfrutar de una buena playa, de un rico patrimonio y del ocio, no has comido bien. Claro, y Cullera lo complementa a la perfección. Bueno, cuéntenos esa gastronomía de Cullera. ¿Por qué destaca Cullera, aparte de sus arroces, evidentemente? Bueno, la clave es el arroz. Cullera es la capital gastronómica del arroz. Fue donde se cultivó arroz por primera vez en la península, alrededor de la Albufera, y tenemos la suerte de tener una dispensa natural increíble, nuestros campos y nuestro mar. Tenemos la lonja de pescado más importante de la provincia de Valencia, una flota que sale todos los días y que trae producto fresco, que son lo que utilizan los hosteleros para hacer esos maravillosos arroces que nunca dejan de sorprender y que hacen que mucha gente
tenga a Cullera como, no solamente como ese destino de sol y playa, sino como un destino gastronómico de primer orden. Destino gastronómico, cultural, gastronómico, riqueza importante en todos los aspectos. Y alcalde, el reto también es ir creciendo de una manera sostenible. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de construcción en Cullera? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer como administración. Todo aquello que se proyecte tiene que ir encarado a no solamente crecer para que haya gente que adquiera un apartamento y pueda veranear o pueda pasar una temporada, sino que haya deseo de vivir en ese sitio, que ese sitio sea un sitio para donde vivir, porque si hoy en día la gente no ve que es un espacio donde uno se quedaría a vivir, difícilmente es un espacio que uno quiera visitar. Y en esa clave se va a basar nuestra estrategia en los próximos años. Bueno, pues una estrategia definida y clara por parte del alcalde. Gracias por atendernos. Vamos a conocer enseguida esa imagen a través del spot que se presenta hoy también en esta Feria Internacional de Turismo, aunque no sea en el pabellón de la Comunidad Valenciana, en el pabellón 9 me ha dicho, ¿no? Correcto. Bueno, pues entre dos pabellones estará el alcalde. Gracias, que vaya bien. A vosotros, muchas gracias. Pues se acabó lo bueno. Venga, va, que el año que viene repetimos. ¿Te acuerdas el día que fuimos a ver las aves? Y presentes, como no podía ser de otra manera, aquí en Fitur, Fotur, que es casualidad el nombre, casi coincide, pero es la industria de la felicidad que viene a presentarse con esa marca, con ese sello también de la Comunitat Valenciana. Aquí Víctor Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, Fotur, marca ya de la Comunitat Valenciana, reconocida por la industria de la felicidad, importante también la clave turística de nuestra comunidad. La verdad es que yo estoy emocionado y contentísimo que todo el mundo ahora utiliza la palabra de la industria de la felicidad y directa e indirectamente la relacionan con Fotur. Llevábamos desde que entré en Fotur, era nuestra imagen, cambié la imagen corporativa y pusimos esa palabra ahí y decidimos llamarle la industria de la felicidad. Tú te acuerdas que me conoces desde entonces y ahí estamos. Ahí está, la hemos escuchado mucho en varios discursos de los que hemos escuchado en esta plaza central. Eso es resultado de trabajo bien hecho. Algo hemos hecho bien entre todos y agradeceroslo, que siempre nos apoyáis, siempre, y os daremos eternamente las gracias. Estaremos en deuda siempre con todos los medios y quiere decir que ha calado y hemos hecho un trabajo con los recursos que tenemos decentemente bien. Víctor, hablamos aquí de turismo, sin duda el ocio es una clave turística importantísima en la Comunitat Valenciana, que sigue rompiendo récords. ¿Cómo está afectando, cómo está mejorando ese ocio el turismo de la comunidad? ¿Cómo mejora el ocio? No te he oído. Es que tenemos muchísimo ruido aquí, entonces, ¿cómo mejora ese ocio el turismo de la comunidad? La verdad es que se trata de calidad, no cantidad, sabes que siempre lo he dicho, menos es más, y va muy bien, pero siempre he dicho y diré, y nunca dejaré de decirlo, que tenemos que saber qué queremos ser de mayores. Luces largas, pero con los pies en el suelo y con cuidado. Hablamos de festivales, tierra de festivales, aquí también se van a presentar muchos de esos festivales. Vosotros, sin más, ahí en el ojo ya tenemos ese Remember de Fallas y ese Día de la Dona que llegan en marzo.
La verdad es que sí, nosotros tenemos un montón de festivales que damos cobertura, propios, no propios, todos los que están asociados con Promfest con nosotros en Fotur también, pero es muy importante decir que el 1 de marzo tenemos Sonido Valencia Remember Les Arts en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que todo el mundo bien conoce, el Dona Festival, un festival líder y pionero que nació en la ciudad de Valencia, el primero que da protagonismo, que se merecen las mujeres sobre el escenario, no solo ese día, durante todo el año hay que dárselo. Pues muchas actividades. ¿Cómo valorías la presencia en Fitur de este año? ¿Cómo están siendo estas primeras jornadas? Yo creo que positivas. Los primeros días son profesionales, el fin de semana son para el público en general. Es una feria súper importante. Yo creo que es entre las 3 mejores del mundo del turismo. Me encanta este año, me encanta la Comunidad Valenciana, este año ha sido renovada. Creo que le hacía falta, está mal que lo diga, pero creo que le hacía falta. A mí me encanta la imagen nueva y creo que está siendo un éxito, vosotros lo podéis comprobar con las imágenes que estaréis poniendo. Y nosotros estamos encantados de estar aquí este año. Fotur estamos con un montón de novedades que vamos a presentar y proyectos que tenemos, desde ocio, gastronomía, turismo, y siempre lo he dicho que el turismo y el ocio van de la mano, tanto monta tanto, pero hacemos hasta cultura festiva como la pasechada de San Onofre de los Caballos de Quart de Pobret. Este año presentamos hasta un cupón de la industria de la felicidad con la 11, es decir, hacemos un montón de cosas. Muchas actividades, nos decías, novedades para este 2025, hablamos de ese cupón, hablamos de esa cultura festiva, vamos a descubrir algunas esta tarde en la presentación, ¿habrá más a lo largo del año? Por supuesto que va a haber muchísimas que no podemos todavía desvelar y están ahí a punto de cerrarse esos convenios de colaboración con muchísimos ayuntamientos que son importantes y locales de ocio, festivales y muchísimas novedades brutales que van a ser muy importantes durante todo el año, no paramos. Pues estaremos atentos como siempre, Víctor, gracias por acompañarnos, te dejamos disfrutando de Fitur y disfrutando también de esas novedades. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos por aquí descubriendo más actividad de la Comunidad Valenciana en esta Feria Internacional de Turismo. Entre Naranjos vamos a conocer los atractivos turísticos de la localidad de Benaguasil. Con nosotros está director general de diversidad, como saben, en la Generalitat Valenciana y concejal de ese municipio que lleva bien, siempre luce donde va, Benaguasil. Estefan Soriano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, pues aquí encantada de estar contigo también en Fitur, Benaguasil presente un año más.
Benaguacil presente y además con un formato renovado también para explicar nuestra cultura, nuestro patrimonio, también nuestras tradiciones, en definitiva las señas de identidad del pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana. Es decir, las fallas, pero no solamente fallas, Estefan, porque a lo largo del año están esas procesiones, esas fiestas, esas tradiciones que se siguen cuidando hoy muchísimo en el municipio. Totalmente, desde la bajada de la Virgen de Montiel, desde esa procesión en honor a la Virgen, pero también celebrando San Blai, que es el patrón, que será el próximo 3 de febrero, también Sant Antoni, que acabamos de celebrar, y al final tejiendo, sobre todo sumando a personas y haciendo pueblo, porque no olvidemos que Benaguacil está muy cerquita de Valencia, estamos a 18 minutos, muy cerquita del aeropuerto, muy cerquita del mar, tenemos muy buenas conexiones y yo creo que a Benaguacil le esperan unos años, yo me atrevería a decir de oro. Creo que vamos a un impulso renovado y a un avance considerable de pueblo y de un pueblo de mucha calidad de vida. Bueno, se ofrecen las fiestas, la cultura, la tradición y novedades importantes como alguna ruta que he visto por ahí, Estefan. Bueno, tenemos además de la ruta de las poesías, gracias a nuestro poeta Miguel Casanova, pues también lo que hemos puesto en valor al final es todo este enorme patrimonio que tenemos y que vamos a culminar este año con la rehabilitación, después de muchísimos años, esperada, de la antigua estación de Dalt, una estación que gracias a la Generalitat Valenciana, de esa aportación de $500.000 euros, hemos conseguido pues rehabilitar totalmente y que va a ser el próximo foro cultural y de señas de identidad, albergando además temática fallera, como pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana, con lo cual ahí cerramos ese círculo, sobre todo poniendo en valor lo que nos une y lo que nos hace muy grandes. Bueno, pues importantes novedades las que trae Benaguacil y sobre todo también hay que hablar de esa gastronomía, la gastronomía de Benaguacil. Tu saps que jo sóc un gran defensor del bollo del meu poble, dels forts tradicionals, també de disfrutar de tots els racons del meu poble, de Benaguacil, que jo sempre ho dic. Avui estem en Fitur i n'hi ha molts pobles de la comunitat i molts pobles d'altres parts d'Espanya i del món, però Benaguacil és el millor poble del món i el que no té que perdre la gent és disfrutar de tota la gastronomia, de tots els bars, de tots els restaurants, de totes les masies també. No oblidem, per exemple, teníem estar a Montemio Gori, on se feien eventos, però també tenim el Molí del Ballestar, on ara se celebren també grans events en una gastronomia de Déu, com és el poble i com és la seva gent. Bueno, pues de Déu, así es, Benaguacil, y así nos lo ha contado Estefan Soriano, entre naranjos. Desde aquí nos despedimos, esto es Fitur 2025, es la riqueza, la gastronomía, la cultura de los municipios de la provincia de Valencia. Y en este stand de la Comunidad Valenciana, en este apartado también de la Diputación y con los municipios, tenemos a Marc Oriola, concejal de Turismo del Puig de Santa María. Concejal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí en Fitur hoy mostrando la potencialidad del Puig de Santa María, esa localidad turística tan cerquita de la capital y que tiene tanto que ofrecer. Pues sí, la verdad que sí, otro año más estamos en Fitur. Este año, como habéis visto, se han cambiado, no tenemos stand, estamos donde podemos, unas mesitas con nuestro nombre y poco más, pero bueno, igualmente venimos aquí a vender el Puig, a ofrecer nuestro turismo, que al final es patrimonio, gastronomía, cultura, tradición y playa. Mucho que ofrecer, hablamos sobre todo de esa cultura este año, porque tenemos ese monasterio, esos centros de interpretación también, que se está trabajando mucho para poner en valor de cara al turismo. Sí, correcto. Nosotros, como sabéis, tenemos un plan de sostenibilidad de destino turístico que es aprobado de fondos europeos y aprobado por el Ministerio de Turismo y la Generalitat. Y uno de los puntos fuertes es el centro de interpretación que queremos llevar a cabo durante el último trimestre de este año, que se realizará dentro de la sala gótica del monasterio y será centro de interpretación Jaume I. Concejal, es de esas actividades que nos permite desestacionalizar el turismo, porque el sol y la playa lo tenemos claro, tenemos claras las playas del Puig, pero esas actividades culturales nos permiten ese turismo en otoño, en invierno, aunque parece que cada vez hay menos, pero sí que nos permiten mantenerlo durante todo el año. Correcto, al final nuestro objetivo es desestacionalizar el turismo. Tenemos sol y playa, que está muy bien, pero al final lo que queremos ofrecer al turista que venga al municipio del Puig es que vea
que durante el resto de año pueden hacer cualquier tipo de actividad, tanto visitas teatralizadas, guiadas, visitar el nuevo centro de interpretación Jaume I, también está el Museo de la Imprenta, aunque ya lleva más de un año que está cerrado por parte de la Generalitat, eso también afecta negativamente al turismo y también a las propias visitas al monasterio, con lo cual se intenta ofrecer todo, pero tenemos que ir todos a la mano, porque si nos cierran cosas, pues es un punto negativo de cara a nuestro municipio. Esa reivindicación también, ¿no?, a ese Museo de la Imprenta que vuelve a abrir en sintonía, nos lo decía, con esa sala gótica, ese centro de interpretación que vamos a poder ver, en el que vamos a poder descubrir. Pues a ver, el centro de interpretación de Jaume I, como bien explicado, al final es contar la historia de la Comunitat Valenciana, tanto de los orígenes primero de la época musulmana, como cuando Jaume I vino al Puig, hizo la batalla del Puig, y ahí conquistó Valencia. Entonces se quiere pues que la gente realmente conozca la historia de Jaume I, también de los musulmanes y de Jaume I y también de las mujeres, que también fueron muy importantes, que le acompañaron en ese momento. Pues ahí está ese centro de interpretación, además en valor también la gastronomía, porque la huerta valenciana es rica, también el Puig de Santa María, esas jornadas gastronómicas, también en Fitur la gastronomía va a estar presente durante estos días. Sí, intentamos hacer un show cooking, pero al final por problemas de agenda no ha podido ser, pero bueno, sí tenemos una gastronomía local muy buena, tanto de bares y restaurantes, que al final es un producto de proximidad que hay. Hemos tenido durante estos años las jornadas gastronómicas, este año se han tenido que parar para darle una vuelta, volver a hablar con los restaurantes, darle un nuevo formato, con lo cual vamos a trabajar porque al final también es renovarse o morir, entonces hay que renovarse siempre. Esta es actividad Renovarse o Morir, el Puig de Santa María presente en Fitur, en este espacio durante este fin de semana. Antes de despedirlo, concejal, ¿qué mensaje le envía a los valencianos, valencianas que nos estén viendo de toda la comunidad en estos especiales para que se acerquen al Puig de Santa María? Bueno, pues como sabéis, el Puig de Santa María puede ofrecer muchísimas cosas, como bien he dicho, a nivel cultural, gastronómico, patrimonio, tradición, nuestras playas, con lo cual podéis venir cualquier época del año a disfrutar del Puig y su municipio y de sus habitantes. Concejal, lo dejamos aquí en este espacio reducido este año del Puig de Santa María, en este stand de la Comunitat Valenciana. Nosotros seguimos recorriendo municipios, recorriendo localidades, porque es mucho lo que mostramos durante estos días en Madrid. Más protagonistas, nos acompaña el director general de Rocha Arena, Víctor Sendra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Un día importante hoy para Rocha Arena en la presentación dentro del pabellón de la Comunitat Valenciana. ¿Qué nos va a presentar el director general? La verdad es que es un día importante por todo lo que acarrea esta feria y todo lo internacional que es y lo importante que es estar presentes aquí. Lo que venimos es un poco a enseñar el proyecto de una manera muy resumida e intentar explicar quiénes somos, a qué nos dedicamos y esto qué va a suponer. Es más que un pabellón, es una arena, lo decimos mucho porque es un recinto que ofrece muchas posibilidades y lo que queremos es también es un poco la presentación de puesta de largo, porque a partir de septiembre es cuando ya vamos a tener en marcha todo lo que viene por delante. Bueno, ya tenemos fecha de inauguración de Rocha Arena, director general. Bueno, inauguración como tal nosotros no la estamos anunciando como inauguración, lo que tenemos ya unos primeros eventos totalmente programados que de hecho ya han salido a la venta muchos conciertos y aún tenemos bastante más por anunciar. Vale, ¿y eso la fecha es? Irán saliendo. No nos dice, hasta aquí puedo leer. De momento podemos confirmar los que han salido, eso los podemos confirmar y evidentemente que el Valencia Basket, que es nuestro socio más importante, nuestro hermano, que va a iniciar la liga allí, para nosotros eso también es un gran hito. Bueno, cuéntenos ese edificio modernista, vanguardista, que se muestra, ¿no?, al mundo también para que sepamos cómo somos los valencianos. Sí, nosotros tenemos una gran ventaja, que es haber partido desde cero a hacer un edificio de estas características. El equipo de arquitectura, en este caso R y todos los que han participado, han hecho un trabajo espectacular. Y luego es un edificio donde a nivel de diseño también se ha usado cosas muy nuestras, la cerámica, que la recolcamos mucho, además con el grupo que tenemos detrás, todo el grupo de Fernando Roch y Tau y Pamesa. Entonces, eso es un símbolo que queríamos también mostrar al mundo de la importancia que tenía. A partir de ahí lo importante también es que dentro todo lo que se pueda hacer esté preparado para hacerse, y eso al haberlo hecho desde el origen nos ha dado tiempo a pensar y a cuestionar muchas de las cosas que tenemos. Deportes y eventos, clave también en el turismo.
deporte, entretenimiento de todo tipo, música, no música, eventos corporativos. O sea, lo que queremos es que al final la gente, pensando desde la experiencia del usuario, vayan allí a disfrutar todo lo que es de la experiencia de vivir en el Roche Arena. Pues gracias, director general, por atendernos, que vaya bien la presentación en estos momentos en la plaza central en este pabellón 7 de la Comunidad Valenciana. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Y así nos despedimos este Valencia Abierto especial Fitur desde este punto, porque el mensaje con el que cerramos es este: verte en Valencia nos alegra el corazón. Así seguiremos invitando a que todos los visitantes lleguen a nuestra ciudad durante este 2025. Nos vamos, nos vemos a partir de la próxima semana, el lunes, como siempre, a las 7 de la tarde. Nos vemos en Valencia.